Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a esta edición especial de Ecos del Saber en su tercera temporada sobre 12 grandes filósofos, ya saben, en Betel Radio, en el 100.1 FM del Dial, en el 660M, en Betel Televisión y también en el canal de YouTube Betel Noticias. Así que ya saben, estamos en todas las redes con Betel porque Betel te acompaña. En esta ocasión, como les dije, tenemos una edición especial de esta serie de 12 grandes filósofos de Occidente, donde nos va a acompañar Aldo Llanos, un personaje muy reconocido en el ámbito de la filosofía, un hombre que maneja el concepto, sobre todo la rama de la filosofía, de la antropología filosófica, que es lo que nos va a reunir hoy. Y vamos a tratar el concepto de ser humano a través de la filosofía de los 10 filósofos que hemos repasado hasta el momento, desde Platón hasta Ludwig Wittgenstein. Muy buenas tardes, Lucas, Miklos Lucas. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Betel. Para mí nuevamente es un enorme placer y un honor estar junto a ti, querido amigo, y toda tu distinguida teleaudiencia. Muchísimas gracias, Aldito. Y bueno, solamente a modo de protocolo, ¿no? Para que la gente sepa que estamos invitando a una persona que sabe de lo que está hablando, sobre todo en tiempos donde hay una opinología bastante grande en temas de profundidad intelectual. Aldo Llanos Marín se graduó en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en educación, es bachiller y licenciado por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Tiene una maestría en gestión económico-empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una maestría en antropología filosófica por la Universidad de Piura y también un diploma de estudios predoctorales en la Universidad Montesquieu 4 en Francia. Ha sido profesor de la Universidad Católica Sede Sapientia y también de la Universidad de Piura. Y Aldito, después de hacer esta presentación, vayamos entrando en materia directamente. Vamos a definir, si crees que, o antes de definir, ¿cuál crees que es la importancia de que nuestros televidentes y nuestros radioyentes sepan, ¿no? De por qué es importante hablar del concepto de ser humano a través del lente de estos 12 filósofos que estamos, ¿no? Que hemos cubierto: Platón, Aristóteles, hemos hablado también de San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, René Descartes, hemos visto también a David Hume, a Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche, y cerramos hasta la fecha con Ludwig Wittgenstein. Entonces hemos hecho un repaso del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XX. ¿Por qué es importante que la gente tenga un conocimiento por lo menos general de este tema del concepto de ser humano a través del lente de la filosofía? Bueno, para empezar, felicitarte a ti y a Betel, porque así nomás este tipo de contenidos no se transmiten tan fácilmente. Es un tema Es un tema no solamente inédito, sino es un tema, por otro lado, necesario. ¿Y necesario por qué? Porque quizás muchas personas puedan pensar que las ideas que los filósofos a lo largo del tiempo han dado son ideas inicuas, es decir, ideas que se quedan ahí empolvadas en el tiempo y que no tienen ninguna relevancia. Claro, eso puede decirlo alguien que no ha estudiado la historia de las ideas. Sin embargo, estos filósofos se les recuerda hasta el día de hoy con sus luces y con sus sombras, precisamente porque esas ideas han dado pie a nuevos modos de entender la sociedad y sobre todo nuevos modos de entender al hombre. Entonces, a partir de la construcción filosófica que tenga cada uno de estos filósofos, que tú lo has desarrollado tan magníficamente, es que la sociedad los hace suyo y cuando esas ideas permean en el tejido social,
entonces se desarrollan sistemas políticos, económicos, culturales, porque ya está inserto dentro de ellas, como en un ADN, la idea de hombre que se tiene. Por eso es Ujú. importante estudiar a cada uno de estos hombres, porque sus ideas no estuvieron empolvadas, sino llegado el momento apropiado, le dieron forma a su tiempo y a su época o en años posteriores no tan lejanos. Por eso es muy importante estudiar la antropología filosófica y estudiar dentro de la maraña y de los aportes que estos filósofos daban, cómo entendían a la persona humana, porque a partir de ese entendimiento es que uno puede entender qué es lo que nos ha pasado en cada momento de la historia. Y aquí, Aldito, si me permites, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo en un terreno más práctico, para que la gente ya realmente entienda qué es lo que vamos a abordar a través de un ejemplo, ¿no? Cómo hemos cambiado a lo largo de los siglos, ¿no? De concebir al ser humano como un ser con alma, un ser que es hijo de Dios, a convertir al ser humano básicamente en una cosa, en un objeto, en algo que puede ser modificado, ¿no? Un ser que está, vamos a decir, separado de la idea de Dios, separado de la naturaleza, por ejemplo, a través de la tecnología. Estas son concepciones que no surgen espontáneamente, sino que aquí las ideas tienen un gran peso. Entonces, vamos a partir con un filósofo fundacional de Occidente que es Platón. Y con respecto a Platón, que ha sido cubierto, fue el primer filósofo que abrió esta temporada, ¿cómo aborda Platón al ser humano? ¿Qué es lo que rescata Platón del ser humano? ¿Qué características le da? Bueno, a Platón hay que reconocerle que vendría a ser el padre de la psicología. Ahora, ¿por qué razón el padre de la psicología? Porque Platón hace una separación bastante marcada en el ser humano, en la persona, y lo hace separando cuerpo y alma, como si fuesen dos partes que están unidas. Sin embargo, a pesar de este aporte del gran Platón, que hace ver que hay una interioridad y que en esta alma está precisamente la memoria y los procesos psíquicos, el problema de Platón es que vivía este dualismo que se dejó escuchar hasta Hegel, hasta Freud, hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Platón, al ver los cuerpos, se daba cuenta de algo, que los cuerpos se enfermaban, los cuerpos sufrían accidentes, sufrían cambios. Por ejemplo, Platón veía mucho a los caballos, le gustaban mucho los caballos, y él veía que el caballo se enfermaba, envejecía, perdía una pata, y sin embargo, la idea de caballo permanecía inalterable, pura. Entonces Platón llegó a la conclusión de que si todo tiene un cuerpo y un alma, el cuerpo vendría a ser como una suerte de cárcel, como un lastre, como un peso muerto, y que más bien lo verdadero, lo bello, vendría a ser el alma. Y que más bien nuestras almas están esperando el momento para liberarse de este cuerpo que lo aprisiona, para poder alcanzar al mundo perfecto, que no es este mundo natural, sino es el mundo de las ideas. Y cuando esa alma llega al mundo de las ideas, llega pues a vivir en la plenitud y en la felicidad total, porque la idea de caballo, a diferencia del caballo de carne y hueso, no pierde una pata, no se enferma, no envejece y no muere. Ujú. Bueno, perdón, continúa, dale. Bueno, entonces, si esto es así, ya nos empieza a dar una idea de hombre, pero una idea de hombre que empieza a exaltar el mundo interno olvidando este cuerpo. Y el problema está en que este cuerpo nos dice mucho de quiénes somos, porque Ujú, nosotros somos, podríamos llamarlo en cierto modo, un organismo ilemórfico compuesto por cuerpo y alma, pero no es que el cuerpo sea una suerte de carga, no es que el cuerpo sea una suerte de lastre, sino es algo que ayuda a reconocerme quién soy y el que me ayude ujú. a expresarme en esta realidad como mi modo de ser.
Así es. Entonces, a modo, vamos a decir, como empacando un poco lo que has dicho, Platón lo que dice entonces es, sí, somos seres con un alma, es decir, no solamente somos carne, músculo, no solamente somos materia, que es, por ejemplo, lo que nos reducen estas visiones materialistas, cientificistas del ser humano, sino que el ser humano tiene algo más, tiene un alma. El problema es que Platón no concibe este cuerpo y esta alma como una totalidad, sino que como una separación. De alguna manera, y ahorita lo vamos a ver también con René Descartes, hay un principio similar, ¿no? Y la segunda cuestión que habría que anotar aquí es que ya desde, ¿no? Desde una época precristiana ya se reconocía este concepto de alma, o sea, se sabía que el ser humano era algo más que materia. Entonces, vamos a dejar a Platón porque creo que esta es su gran contribución y vamos a pasar a su discípulo, Aristóteles. ¿Qué pasa con Aristóteles? ¿En qué difiere con Platón en la concepción del ser humano? Bueno, en el caso de Aristóteles, Aristóteles tiene una distinción con Platón. Al día de hoy en la academia se discute mucho sobre cuál es la idea de persona que tiene Aristóteles, porque en algunos textos como el de Ánima, pareciera ser que no distingue bien si es que esta alma es realmente algo totalmente distinta al cuerpo, como si lo pensó Platón, o si es simplemente una expresión o una consecuencia del cuerpo. Entonces, ahí hay una discusión bastante interesante que al día de hoy sus traductores siguen luchándola. Hay ¿No? partidarios de un lado y partidarios del otro. El punto está, 2300 años después, ¿ah? sí, claro, o sea, definitivamente. Ahora, Aristóteles, tanto como Platón, el beneficio de la duda está en que no tenemos todas sus obras completas, se han perdido en el tiempo y muchas de sus obras también están fragmentadas. Ujú, Entonces, hay mucho trabajo exegético y hermenéutico al respecto, pero aún así estamos hablando pues del top 5 del ranking de filósofos de la historia de la humanidad. El gran ujú, aporte de Aristóteles es que Aristóteles va a dar cuenta de que hay algo más íntimo, es decir, que el ser humano no podía reducirse meramente al cuerpo, sino que habría un principio interno mucho más fuerte. Y desde ese principio se moverían lo que se llaman las virtudes, porque a diferencia de Platón, Aristóteles ya empieza a entender al cuerpo humano como un sistema, ya no como dos cajas separadas de un aparador, sino empieza a entenderlo de una manera más holística. ujú, Y entiende que este principio nuclear rige al cuerpo y para regir el cuerpo es necesario practicar las virtudes de la voluntad. Es por eso que el gran aporte de Aristóteles es entender al cuerpo humano y a la persona humana ya como un ujú, sistema cibernético y ya no como estancos separados. He ahí el gran aporte de Aristóteles en términos antropológicos. ujú, ujú. Perfecto, entonces de Aristóteles se puede decir que es un poco menos abstracto que Platón en la concepción del ser humano. Ya hay una concepción más integral, como tú dijiste, una comprensión del ser humano probablemente como una totalidad y no como una dualidad o un dualismo. Y también hay algo que resaltaba Aristóteles, ¿no? Esta condición de ser racional, aunque no desarrolla extensamente este plano, ¿no? Hay autores que lo van a desarrollar mucho más. Ahorita vamos Animal a ver racional, decía Aristóteles, que éramos animales animal, racionales. así es, ¿no? Y animales políticos, el zoon politicón también. Y quien sí va a desarrollar esto es, con profundidad es Santo Tomás de Aquino, pero todavía no nos adelantemos. Vamos a pasar entonces con esta concepción de estos filósofos griegos, esta concepción precristiana del ser humano, ¿ok? Y aquí ya entramos a un titán, a uno de los grandes. En lo personal, su vida es inspiradora en la medida que hace esta transformación del camino del mal hacia el bien. Mucha gente se puede sentir identificada con este personaje que no solamente fue un filósofo para el catolicismo, es un santo, también para los cristianos es un teólogo y un filósofo de enorme importancia. Estamos hablando de Agustín de Hipona o San Agustín de Hipona. Y San Agustín de Hipona, sobre todo para la concepción de los cristianos, es fundamental.
¿Por qué es fundamental Aldo Agustín de Hipona, sobre todo en su concepción del ser humano? Agustín de Hipona, tanto que hablar de Agustín de Hipona. San Agustín, Efectivamente. sí, San Agustín es el filósofo y teólogo cristiano que quiere profundizar a través de Platón. Así es un Platón, neoplatonismo. como el Ujú. gran aporte antropológico de Platón es dar punto de partida a la psicología, es decir, al estudio de la psiquis, es decir, a la interioridad. San Agustín estudia esta interioridad y lo enlaza con la experiencia cristiana, dando a entender que hay una vida interior. Esta palabra que en las prácticas espirituales, tanto de todo el cristianismo, sean católicos o cristianos evangélicos, reconocen muy bien cuando se habla de vida interior. Es San Agustín el que hace este enlace entre el aporte de la interioridad, la intimidad platónica, como un camino para encontrarse con Dios. Mm. Ciertamente, en el caso de San Agustín es un hijo de su tiempo y hay que entender también su proceso de conversión. Es un proceso de conversión que nos enseñó a todos los que somos filósofos y que trabajamos filosofía de la religión, que cuán importante es no solamente leer la obra de los autores con una mano, sino tener en la otra mano su biografía. Así es. Porque muchas veces las biografías de las personas nos ayudan a entender el por qué piensan así y cuál es la dirección que toman estas personas. Y en el caso de San Agustín, lo dice bien claro en su libro Confesiones, pero sobre todo cualquier biografía de San Agustín, yo recomiendo vivamente, si tú eres cristiano evangélico, lee la biografía de Agustín de Peter Brown, que es un historiador protestante muy serio, muy riguroso, y si eres católico, lee el Agustín de Henry Chadwick. Y, y Ujú. si, y si quieres hacer una suerte de un panorama mayor, lee las dos. Y con eso podrás entender, que el gran aporte de San Agustín es que entiende que este interior, que esta intimidad, es un camino sobre el cual actúa la gracia de Dios, sino que también ahí dentro está escrito quién soy. Es verdad, voy a retroceder un par de siglos atrás. En la antigua Grecia, todos daban cuenta de que la pregunta más importante que todo ser humano tenía es descubrir quién era. Uno de Ujú. los oráculos más famosos era el oráculo de Delfos, en cuya piedra, una de las piedras que servía de vigas en el templo principal, estaba inscrito la frase, primero conócete a ti mismo. Es ahí donde Sócrates entiende que la filosofía no puede ser filosofía si antes que nada es antropología filosófica, es decir, responder no solamente qué es el hombre, sino sobre todo quién es el hombre. Para Ujú. Sócrates, la pregunta fundamental que tenía que ser resuelta era, ¿y tú quién eres? En otras palabras, ¿y yo quién soy? Ujú. Retomemos a San Agustín. San Agustín da cuenta de que esa pregunta es muy difícil de responder, porque como San Agustín lo dice en páginas y páginas de confesiones, él dice que llega un momento en que él pensaba que era alguien cuando ese alguien no era él, y que solamente en la práctica de las virtudes toma el aporte aristotélico. Ujú. Pero la práctica de las virtudes hacia el interior, es decir, una vida espiritual, una vida de piedad, una vida de oración, es que puede agudizar los sentidos, su inteligencia buscar verdades más verdaderas, su, su voluntad dirigirse a bienes más buenos y con ello tratar de descubrir quiénes soy, quiénes somos, pero también es precisamente en esta práctica espiritual interior donde la voz del creador que te creó puede decirte a ti con mayor facilidad quién eres, aun cuando tu inteligencia no sea una inteligencia de sabio,
o tu voluntad no sea la voluntad de un monje asceta que vive en el desierto, aunque no tengas esas virtudes de hombres heroicos, en ese interior la suave voz de Dios puede decirte quién eres y Ujú, desarrolla esta intimidad y esta vida interior. Es ahí donde el gran aporte de San Agustín se da como un gran regalo para la humanidad y para el cristianismo de todos los siglos venideros. ujú. Y San Agustín también, de hecho, tiene, bueno, como tú decías, y es parte del enfoque del programa, ha sido no solamente repasar la obra de los filósofos, sino que esa obra sin el contexto de sus propias vidas tiene un sentido menor, ¿no? No se llega a comprender la transición de Agustín de Hipona desde un hombre, ¿no? Dado a los placeres mundanos, a pasar después ¿no? A ser este obispo de Tagaste, es decir, esta conversión, ¿no? Este encuentro con Dios, también la idea, porque él tenía una visión pesimista del ser humano, pero a pesar de todo siempre abría el camino a la salvación. Entonces, dice que estamos marcados o manchados con el pecado original, pero a través de la redención podemos llegar, ¿no? A Dios, este tránsito de la ciudad de los hombres a la ciudad de Dios, al mundo de las virtudes, ¿no? Al espacio de las virtudes con Dios. Entonces, no solamente un teólogo, un filósofo, es un ser humano que refleja de alguna manera lo imperfectos que somos, pero a la vez, ¿no? Cómo esa imperfección nos puede inspirar para ser seres más virtuosos. Así que creo que en el fondo Agustín de Hipona nos da un mensaje positivo dentro de todo. Pero Agustín de Hipona, siendo tan importante como es, no respondió una pregunta, porque en su contexto quizás no era tan importante, que ya posteriormente, sobre todo en el medioevo, empieza a hacerse, ¿no? El ser humano empieza a cuestionar un poquito la relación, ¿no? Su relación con Dios. Y surge uno que es particularmente importante, que es Santo Tomás de Aquino, que va a incorporar un elemento aristotélico, el concepto de razón. Es decir, creer en Dios es solamente un acto de fe. ¿Qué hacemos con la mente? ¿La fe y la razón pueden convivir? ¿Podemos explicar no solamente mediante la fe, sino racionalmente la existencia de Dios? Y aquí, querido Aldo, también hay una concepción muy, muy interesante del ser humano y también disruptiva por parte de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es esta contribución y cómo lo podrías desarrollar? Bueno, si uno de los gigantes es San Agustín, el otro gran gigante que sostiene la filosofía y la teología cristiana, sea católica o sea cristiana protestante, es Santo Tomás de Aquino. Es decir, leer a Santo Tomás de Aquino es una cuestión ineludible para todos nosotros. Ahora, si te das cuenta, este recorrido filosófico, estamos hablando de un Tomás de Aquino que empieza leyendo a San Agustín, que a su vez pasaba por leer a Platón. Y Platón, obviamente, estudiando en su tiempo, si te das cuenta, es una transmisión de saberes. Y es que el Ujú, hombre sabio es aquel que sabe escuchar para aprender y luego escribir o hablar. ujú, En ese ujú, sentido, Tomás de Aquino, pues no es un rupturista, como los grandes filósofos. Los grandes filósofos, así como los grandes teólogos y las grandes doctrinas, no son rupturistas. Hay una suerte de tradición que se conserva y que ciertamente puede modificarse en el tiempo, en el sentido de su forma, pero no en su fondo. Es lo que se mantiene perenne. Entonces, Tomás de Aquino es uno de estos hombres. Yo quería contar algo muy interesante de Tomás de Aquino, porque cuando Tomás de Aquino era un jovenzuelo, él era un jovenzuelo con muchos ideales. Él era de una familia con dinero, una familia muy bien acomodada, y su familia, pues, en su tiempo le dijeron, ¿sabes qué? Tomás, te vamos a colocar si quieres tener vida religiosa, anda pues a una de estas congregaciones que es para gente como nosotros, que en todos tiempos hay, siempre, hay una congregación un poco para gente como nosotros, y ahí llegarás a ser pues abad y con el como su tío. tiempo,
de Monte sabe, Cassino. y haces tu Ujú, carrera y nosotros te apoyamos y vas a dejar a la familia y su apellido en alto. ujú, Tomás de Aquino, un hombre y un joven que leía a Agustín y tenía en cuenta esta vida interior y este encuentro con Dios, ya no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces él dice, no, yo voy a enrolarme en una de estas congregaciones nuevas que han aparecido y que encima son mendicantes. ujú. Mendicantes significa que mendigan para Mendigos. poder vivir, mendigos. Y Sí. en ese momento habían dos congregaciones, los franciscanos por un lado y los dominicos por el otro. Y bueno, para sorpresa y patatús de su familia, el buen, el buen Tomás de Aquino no acepta, y eso que pasó una estancia con los benedictinos, no acepta estar con los benedictinos y va pues con esta orden mendicante nueva que era eh, la orden de los predicadores o de los dominicos. Pero Dios pone a las personas en el sitio adecuado, o sea, uno está bien donde está bien, definitivamente. Y Ujú. Tomás de Aquino se encuentra con un profesor que era un sabio y un santo, Uno magno, exactamente, con San Alberto. Alberto Magno. Y San Ujú, Alberto Magno era uno de estos tipos que ve a Tomás de Aquino como un tipo muy serio, un tipo muy espiritual y un tipo bastante aguerrido. Y le dice, bueno, ya llegó el momento en que estudiemos filosofía y hacer teología, y ¿qué puedes estudiar? Y San Alberto Magno le dice, te tengo un reto, joven Tomás. Vamos a estudiar al filósofo del enemigo, al filósofo que inclusive es el que da sustento filosófico, político, económico y hasta teológico al gran rival de la cristiandad, al hereje Aristóteles. Tomás habrá dicho en ese momento, pero ¿cómo es posible? Si ya estamos bien con la seguridad agustina platónica, ¿cómo es ujú, posible que estudiemos al filósofo que por medio de Avicena y Averroes había formado pues toda una tradición en el imperio musulmán que era el gran enemigo de la cristiandad y que amenazaba con destruir a la cristiandad con las múltiples invasiones que se dieron a lo largo de la historia? Pero Alberto es Alberto. Y Tomás daba lechura. Y Tomás de Aquino da el paso, deja, entre comillas, las seguridades doctrinales de quedarse con Agustín y con Platón y empieza a estudiar al filósofo del enemigo, Aristóteles. Y Tomás de Aquino, pues, al encontrar a Aristóteles, toma lo mejor de él y empieza a darse cuenta que ahí se puede abrir un nuevo camino para la filosofía y la teología cristiana. El gran aporte que descubre por medio de Aristóteles es lo que ya empezaba a verse desde Aristóteles, es decir, que existe algo que es el principio que mueve a todas las facultades externas. Es decir, esto que Platón llamaba alma, Aristóteles le daba como que el ese que vendría a ser en castellano el ser. Tomás de Aquino hace entender una distinción que le llamamos la distinción real entre ser y modo de ser. ¿Y quién es la persona humana? Ciertamente es una integridad entre ser y modo de ser, pero lo más nuclear y la persona que somos es el ser, que podría ser el ser personal, novedad única y radical en el universo, en el cual está inscrito nuestra unicidad que el mismo Dios nos ha dado, porque no hay, ni hubo, ni habrá otro Miklos Lucas. Podrá haber gente que imita a Miklos, podrá haber gente que suplanta a Miklos, podrá haber gente que copia a Miklos, pero nadie podrá hacer las cosas como piensa, como siente, como ama Miklos Lucas. Por eso es que si un perro muere, un gato muere, decía Santo Tomás de Aquino, a la perreidad o a la gateidad no le pasa absolutamente nada, porque los animales viven en función de la supervivencia de la especie. ujú, Sin ujú. embargo, si Miklos Lucas pierde, se pierde un ser personal.
Es decir, se pierde algo que nunca más va a ser recuperado en el universo porque no hay, ni hubo, ni habrá otros Miklos Lukács. Por eso, lo que vaya a ser Miklos Lukács, solamente Miklos Lukács lo puede llevar a cabo con excelencia y perfección. Por eso es que Miklos Lukács no está llamado a ser un mediocre. Miklos Lukács está llamado a ser lo mejor de lo mejor porque solamente Miklos Lukács puede hacer lo que Miklos Lukács ha venido a hacer. Y como Miklos Lukács no se ha dado el ser a sí mismo, Miklos no dijo, heme aquí y existió. Es el creador el que lo hizo existir. Entonces Miklos tiene una vocación que viene del latín vocare, que significa un llamado. Y él sabe quién es, para qué ha venido a este mundo y tiene que descubrirlo en este trato personal con Dios. Y con esto Tomás de Aquino enlaza todos los aportes de San Agustín hasta todos los filósofos anteriores y da una nueva y novedosa propuesta con la distinción real entre ser y modo de ser, entre acto y potencia, gran aporte para toda la filosofía y la teología que hace el gigante Santo Tomás de Aquino. Ujú. Bueno, solamente aclarar, Aldito, que yo no te he pagado ni un sol para que me hagas esta promoción, ¿no? Que quede claro, ¿no? Pero gracias por ponerme de ejemplo. Esto puede aplicar, Miklos Lucas, cambien el nombre y pongan el suyo. O sea, cada uno tiene su propia, todos somos Vocación. únicos. Exacto, somos únicos en este mundo y tenemos una vocación particular. Algunos se toman menos tiempo, otros más tiempo, pero la idea es encontrar esa vocación y ponerla en práctica. Y por eso Santo Tomás es tan importante, ¿no? Esto, aparte de esta ilustración que nos das, esta conciliación, esta reconciliación entre fe y razón, que tiene una, vamos a decir, una vigencia muy importante en el discurso actual, ¿no? Cuando se dice que el creyente es básicamente un tonto, porque cree solamente en cositas raras, en imágenes, y no, que el creyente no pierde la razón. De hecho, que quede simplemente ilustrado, la mayor parte de los grandes científicos de la historia, si es que atacamos a estos cientificistas, la mayor parte de los científicos de la historia han sido católicos cristianos, han sido creyentes en Dios. Así que no se asusten, ser creyente no los vuelve tontos, todo lo contrario. La fe de alguna manera ilumina a la razón. Pero aquí ya, Aldo, estamos haciendo un paso, ya pasamos de los clásicos griegos, ¿no? De la filosofía antigua, la última parte que es Medieval. Agustín de Hipona, y entramos a la filosofía medieval, a los escolásticos, ¿no? El gran escolástico, el principal representante que fue Santo Tomás de Aquino, también su maestro Alberto Magno, pero vamos a entrar ahora sí, vamos a acelerar un poquito y vamos a entrar a un periodo de disrupción muy fuerte y vamos a entrar al siglo XVII, particularmente en 1637, y en especial esta obra, ¿no? Este trabajo de René Descartes, este filósofo francés que ¿no? La historia de la filosofía se indica como el que inicia el periodo de la filosofía moderna. ¿Por qué Descartes es tan importante, sobre todo en el concepto, en la concepción del ser humano? Sí, bueno, eh, con Descartes estamos empezando a hablar del inicio de lo que se llama la modernidad o el tiempo de los modernos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Es una buena pregunta. Creo poder responderla, no por mí, sino porque hay muchos que lo han dicho. Tomás de Aquino y su gran aporte no fue completamente desarrollado. ¿Por qué? Porque murió muy joven. Él, rumbo a un concilio, a sus cortos 30 y tantos años, muere de camino al concilio donde él había sido invitado como perito. Y no terminó. Es verdad que en cuanto al acceso al ser, no terminó de dibujarlo o escribirlo por completo. Entonces ahí quedaron más luces que sombras. Y fue precisamente que, como todo en la vida, había una suerte de rivalidad entre las dos órdenes mendicantes que ya con el tiempo habían ganado cierto prestigio. Tanto franciscanos por un lado como dominicos por el otro estaban teniendo más o menos sus propias perspectivas en cuanto a los estudios filosóficos y teológicos. Los dominicos, por medio de Alberto Magno y Tomás de Aquino, habían empezado
a trabajar a Aristóteles, al hereje de Aristóteles, y por así decirlo, habían extraído una nueva vía para entender el mundo, entender a Dios y entendernos a nosotros. Por medio de Aristóteles, Aristóteles recuerden que es el padre de la biología, porque Aristóteles antes de ser filósofo fue naturalista. Y a Ujú, partir de la lectura e interpretación de Aristóteles que hace Tomás de Aquino da cuenta de que hay dos libros para llegar a Dios. El primero es la Biblia, es una revelación, pero existe también la segunda revelación o segunda Biblia, que es la naturaleza. Y a través del estudio de la naturaleza, el cosmos, podemos entender que hay regularidades, que hay patrones. Y estos patrones es la gramática de Dios. Y es por eso que con el uso de la razón también podemos encontrar por analogía, eso lo desarrolla muy bien en sus libros el gran filósofo mexicano Mauricio Beuchat, que por analogía podemos llegar también a encontrar la huella o la mano de Dios en medio del mundo en el que vivimos. Pero el acceso al ser, que también Dios tiene su ser y el universo también tiene su ser, ese acceso, ¿con qué método, con qué vía se accede al ser? Eso es lo que Tomás de Aquino no terminó de desarrollar. Ahora, yo siempre le suelo decir a mis estudiantes que en esto hay que ser valientes y audaces como Tomás de Aquino nos hubiese enseñado. Yo vengo de un colegio dominico y por eso me atrevo a decirlo. Vengo de un colegio dominico que se llama Santo Tomás de Aquino y eso lo aprendí. Hay que ser audaz como Tomás de Aquino. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien piensa que con el tomismo se cerró la filosofía cristiana y ya no hay nada más que decir no, 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 no. Esto continúa. Por algo se llama filosofía perennis, porque hay que seguir tomando lo mejor que cada época de filosófica de la historia nos deja. Y precisamente René Descartes era un tipo que era creyente. Es más, estudió en un colegio jesuita. Y en esas épocas, la orden jesuita, que era ya nueva, pero ya gozaba de cierto prestigio. Y en esa época los jesuitas no eran como los de ahora. En esa época los jesuitas eran pues la ortodoxia de la ortodoxia en ujú, aquellos años. Pero resulta que por aquellos años los jesuitas, eh, audaces ellos también, como ellos solos, audaces, quisieron, y eso es continuar aquello que Tomás de Aquino dejó de hacer porque le faltó los años, que es el acceso al ser y algún modo de alcanzar el ser de las cosas. Entonces, cuando pasa esto, hubieron comentadores tomistas muy grandes, entre ellos el doctor Suárez o el doctor Eximio, Federico ujú, Suárez, y René Descartes estudia el tomismo, pero no en sus fuentes, estudia el tomismo de Suárez, que es una suerte de apuesta. ujú, Y bueno, pues lo entendió de una manera que también dejó consecuencias. Es mm. decir, sí. ¿Y Leyó esto mal la receta. sí, ¿y esto por qué ocurrió? Porque, por otro lado, cuando muere Tomás, ya no hubieron otros dominicos que siguieran este camino eh, de ese nivel, y la Ujú, orden franciscana tenía sus propios filósofos y teólogos como Duns Scoto por un lado, y Guillermo de Ockham por el otro, que iban en sentido opuesto al tomismo. Ellos estaban vislumbrando algo que se llama nominalismo. Es decir, mientras Tomás de Aquino dejó la puerta abierta para acceder al ser, pero no desarrolló por cuestión de tiempo cómo acceder al ser. Los franciscanos, por su lado, y sobre todo con Guillermo de Ockham más que con Duns Scoto, ellos prevalecieron y hicieron ver que el acceder al ser era complicado, que no es posible acceder al ser de las cosas y que lo que podemos hacer a lo sumo es conocer los nombres que le podríamos colocar a esas zonas oscuras. Es lo que se llama nominalismo. Cuando llega el momento de que los jesuitas aparecen y desarrollan sus propias lecturas de Santo Tomás, están fuertemente influenciados por esa impronta escotiana. Es por eso que ese tomismo a la jesuita, pero también
a la de él mismo, a la de René Descartes, es lo que da el racionalismo cartesiano. Descartes tiene una buena motivación. Descartes lo que quiere es cómo encontrar la manera de que pueda accederse a Dios de una manera geométrica, es decir, de una manera que lógicamente no da lugar a refutaciones, para que el ateo de los más ateos pueda convertirse porque ya no le quedaría nada que refutar. O sea, es decir, es tan lógico como una ecuación geométrica que esto ya es irrefutable. Bueno, eso es lo que buscaba René Descartes mediante sus modos cartesianos. Pero lo que hace Descartes es el tomismo jesuita, la jesuita, impregnado mucho por el nominalismo del franciscanismo, es lo que da lugar nuevamente a las posiciones platónicas. Y las posiciones platónicas son posiciones que hacen nuevamente una partición nuevamente entre cuerpo y alma. Por eso es que Descartes habla, cuando se trata de entender a la persona humana, entre una res cogitans y una res extensa. Para él, Mm. nuevamente, la res cogitans es lo que importa. Y él confunde la razón con el ser personal, porque no había modo de hallar el camino al ser. Por lo tanto, para Descartes, el yo pensado es el ser, lo cual es un error que el Tomás de Aquino ya lo había mostrado, pero que no le alcanzó el tiempo para desarrollarlo por completo. Ujú. Y hay una cosa interesante aquí, el concepto entonces de dualismo cartesiano, es volver a este dualismo platónico, ¿no? De cuerpo y alma. Y aquí también uno de las consecuencias de la modernidad, ya el concepto de alma se empieza a perder y empieza a hablarse de mente, es decir, este enfoque racional, rescatar esta dimensión racional del ser humano. Y Descartes en este dualismo cartesiano concibe al ser humano en dos partes, cuerpo y mente. Y él sostiene que cuerpo y mente son dos unidades distinguibles y separables. Esto es muy peligroso. Aquí hay una ruptura importante con la unicidad que aportó el cristianismo, ¿no? Ahora ya somos dos cosas en realidad de una. Y de hecho llega a sostener también Descartes que solamente nos basta la mente, no necesitamos del cuerpo para hacer sentido del mundo que nos rodea, para llegar al conocimiento certero, absoluto, que es básicamente lo que tú señalabas, ¿no? Este camino a Dios donde ya no haya ninguna duda. Pero hay una metida de pata terrible. Podríamos incluso afirmar que este dualismo cartesiano sería anacrónico criticar a Descartes y sería injusto criticar a Descartes porque él no tuvo ninguna de estas intenciones, pero básicamente, por ejemplo, en tiempos actuales, estas categorías trans, ¿no? Hombre trans o mujer trans. El cuerpo es una cosa y mi mente es otra. Mi mente domina mi biología y mi cuerpo, por lo tanto, yo soy lo que me percibo o lo que mi mente percibe que soy. Es ahí como ustedes se van a dar cuenta cómo las ideas tienen tanta importancia. No es que uno hable de estos filósofos y trate de mostrar este conocimiento. No, no, no. Las ideas tienen consecuencias y por eso la filosofía es tan importante. Entonces, con Descartes llegamos, ¿no? A esta época, a este enfoque racionalista puro, duro, y esta división del ser humano. Pero va a haber una reacción. Vamos a pasar unos años más, ¿no? Vamos a pasar cuánto, 60, 70 años hasta el nacimiento de este gran filósofo de la ilustración escocesa, el principal exponente, que es David Hume o Hume, ¿no? Y David Hume no es racionalista, él va a aportar otro enfoque que es el empirismo. ¿Cómo concibe entonces David Hume? Y ojo que nos quedan más o menos unos 17 minutos de programa, maldito, para sintetizar cómo aborda David Hume al ser humano y cómo esto se contrasta, ¿no? Contrasta con el enfoque cartesiano. Claro, lo que pasa es que David Hume, como buen británico, estaba muy influenciado. eh, Hay una suerte en la historia de la filosofía también hay que entender que así como existe alianza, existen rivalidades. Y Así en la es. historia de la filosofía se formaron dos grandes rivalidades: los filósofos continentales versus los filósofos de las islas, por así decirlo, que eran Ujú, los británicos. ujú, Entonces, uno iba por un lado, el otro iba por el otro lado.
Y Descartes, pues, era un moderno francés, o sea, era continental, Enemigo pero histórico. Bien. claro, ni histórico. En cambio, para Hume busca ser más empírico. Bueno, es propio de su medio. Reino Unido, Inglaterra, estaba muy fuertemente influenciado por la impronta de Isaac Newton. Isaac Ujú. Newton era un mecanicista, es decir, es la idea de entender al universo y al ser humano como una suerte de gran máquina. Mecanismo. El Ujú. mecanicismo, exactamente. Y que con las matemáticas se iba a poder entender el funcionamiento del universo, que todo podría ser comprensible, pero entendida como una gran máquina. Esto también coincide con las revoluciones industriales. Es decir, también hay que prestar atención al contexto. Es por eso que Hume entiende al ser humano, pero como aquello que puede ser empíricamente comprobado. Ahora, lo que es empíricamente comprobado, ¿es posible empíricamente comprobar las ideas? Entonces, para Hume, reduce ya no colocando el centro de la persona en el alma o en la razón, sino lo va a colocar en el cuerpo, en el cerebro. Los Hume hablaba sentidos. en los sentidos, las teorías Ujú. morales, las emociones, está colocada a partir de las emociones, es decir, todo lo que puede ser empíricamente comprobado sería lo nuclear del hombre, lo cual Ujú. es ciertamente un reduccionismo. Y hay otro tema importante, Aldito, que también ¿no? Toda la moral del ser humano puede surgir también o tiene un fundamento en los sentimientos, el famoso sentimentalismo moral. Es decir, que para ¿no? Para nuestros juicios sobre el bien y el mal, sobre lo justo o lo injusto, nuestros sentidos juegan un gran rol. Y eso es parcialmente cierto. En ese sentido, podríamos decir, siendo un poquito reduccionistas, pero para que la gente lo entienda, que Descartes aporta una parte, pero se excede en la explicación porque le asigna todo el peso a la razón. Y por otro lado, vamos a tener a Hume que aporta la otra parte, o una de las dos partes importantes, pero se va al otro extremo. Dice, la razón en realidad está, ¿no? La razón es esclava de las pasiones. En realidad lo que domina al ser humano son los sentimientos, las emociones. Entonces aquí entramos a una polarización, a este clásico o alianza que tú dices, pero nos empezamos gradualmente a olvidar del concepto de alma, que lo hemos transformado, y el ser humano pasa a ser conceptualizado ya no como un ser trascendental, Si sino no es como un ser reducido a una de sus partes, son reduccionismos. reduccionismos, efectivamente. Entonces, la dimensión trascendental, la dimensión de Dios, siglo XVIII, o sea, siglos XVII y XVIII, ya empieza a desvanecerse. Llega el siglo de la Ilustración, la Revolución Francesa, que es el pico del racionalismo, pero también va a surgir en este tiempo un filósofo que es fundacional para Occidente, que es Immanuel Kant. Y Kant también tiene algo que decir sobre el ser humano. En realidad tiene muchas cosas que decir, pero para efectos de síntesis. ¿Por qué es importante Kant? Bueno, en el caso de Kant, Kant prefiere darse la vuelta. Y esta es una actitud muy moderna, Miklos. ¿Por qué? Porque los modernos reconocen que no tienen el método y no tienen el modo de acceder al ser. Y como no pueden acceder al ser por la razón, porque descubren que con la razón no se puede llegar a ser, pero tampoco encuentran el modo de que con qué acto o con qué operación puedo conocer lo más íntimo de mi ser que no sea mi razón. Entonces prefieren dar la espalda. Y es por ello que con Emmanuel Kant lo que hay es un olvido del ser personal. Es decir, para Kant lo único que queda es la vida de adentro hacia afuera. Por eso es que Kant habla de que nosotros debemos movernos por imperativos categóricos, es decir, por normas. Es decir, la vida se entiende por una suerte de normas, es una vida muy normativa. Ahora, si tú lees la biografía de Kant, el tipo era tipo insufrible. Kant via viajaba siempre a la misma hora y pasaba la misma hora por el puente, dicen sus biógrafos, que no Ujú. era necesario mirar al reloj porque ya sabían a qué hora iba a pasar el señor Kant. Se acostaba a la misma hora, se despertaba a la misma hora, cruzaba el puente a la misma hora, almorzaba a la misma hora,
porque él vivía atrapado en eso que él llamaba el famoso imperativo categórico. Pero eso ya no es vida, porque las normas son precisamente convenciones y las convenciones pueden cambiar con el tiempo. Y eso Ujú, es un aporte que da Kant, que dijo frases muy interesantes como el hombre no puede ser medio sino fin, pero aún ujú, así siempre, siempre bajo el peso de la norma. Y ahí ujú. que tiene un gran problema en la Ahora, antropología, ¿entiendes? con Kant también, lo que Kant de alguna manera trata de hacer es conciliar un poco el racionalismo cartesiano, también el racionalismo de otro gran filósofo alemán que no hemos tocado, que es Leibniz, ¿no? Que Leibniz también era un creyente, él decía que las matemáticas era el lenguaje de Dios, es decir, esta gente no quería separarse de Dios, pero habían confundido el camino, la investigación, ¿no? La reflexión filosófica se había ido por un lado ya más influenciado por la revolución científica, por el racionalismo de la ilustración, pero Kant lo que trata de hacer es conciliar estas dos perspectivas, ¿no? El racionalismo cartesiano de Leibniz y el empirismo de David Hume, ¿no? De crear esta síntesis del ser humano. Kant tampoco inventa la pólvora con el imperativo categórico porque él lo que hace es parafrasear principios cristianos, ¿no? O sea, el ser humano no es un medio, sino es un fin en sí mismo, es decir, no utilices al ser humano, por ejemplo. Más detalles pueden verlos en el programa de Kant. Pero Kant es importante y efectivamente también se dice que Kant no era muy agraciado estéticamente, se dice que era bajito, se dice que era un hombre que tenía, ¿no? Que le gustaba organizar reuniones en su casa, pero que siempre tenía estructuras. Entonces decía, bueno, ustedes van a venir a mi casa, primero vamos a abrir el tema, vamos a definir el tema, vamos a dar diferentes posiciones, después de las posiciones cada uno va a dar sus argumentos y al final vamos a cerrar con un periodo, con una etapa de risas, vamos a ser alegres. O sea, todo estaba así esquematizado y todo, ¿no? Es un personaje muy particular y quizás para muchos también uno de los tres filósofos más importantes de la historia de la tradición filosófica occidental, para algunos. De Kant vamos a pasar a otro filósofo que tiene un enfoque no tan individualista el ser humano, el ve lo colectivo, ¿no? Que es Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no? Guillermo, no, ¿cómo es? Jorge Guillermo Federico Hegel, así se llama el amigo. Entonces, ¿qué aporta Hegel? ¿Cómo podemos visualizar a Hegel? Y nos quedan 8 minutos, así que no creo que terminemos, pero bueno, demos con lo que podamos. Hegel. Hegel, junto con Kant, son los que configuran el mundo que vivimos, sea por acción directa o indirecta. Pero si nosotros vivimos en el mundo tal como está ahora, es gracias a estos dos señores principalmente, a Kant y a Hegel. Ahora, Hegel es mucho más audaz porque Hegel lo que pretende es unir lo objetivo de la razón con lo subjetivo de las emociones Ujú, y a eso le llama concepto. Para Hegel, las personas, en el fondo lo que somos conceptos y conceptos que se emanan, que son manifestaciones de algo que para Hegel le llama el espíritu absoluto, el que está Geist, ¿no? exactamente en la historia y que más bien es este espíritu absoluto, que es una idea, una gran idea, que empieza a moverse y que nos empieza a arrastrar a cada uno de nosotros en este movimiento absoluto. Si nos damos cuenta, desde la idea hegeliana no existe la libertad, no existe la libertad. Lo que hay que atender es a los, esta es otra idea cristiana como que medio pervertido, ¿no? A estos signos de los tiempos hegelianos, signos históricos. Por eso es que Ujú, los hegelianos y los que siguen a Hegel tienen frases como esta. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia, listo, teniendo en efectivamente. cuenta que para Hegel la historia es lineal y es irreversible, como lo entienden los progresistas, a diferencia de los conservadores y los cristianos. Ujú. Y vamos a cerrar ya con uno que es muy disruptivo, que ha sido ensalzado por, sobre todo, pensadores anticristianos, ateos, que es Friedrich Nietzsche. De hecho, cuando yo publiqué el capítulo sobre Nietzsche, recibí comentarios casi no criminales, o sea, como que yo hubiese sido un blasfemo por criticar la figura tutelar de Nietzsche.
Y resulta que cuando uno lee a Nietzsche y lee su, ¿no? Y entiende un poco sobre su vida y su obra, este anticristianismo visceral que él sentía, ¿no? Él mató a Dios, básicamente, Dios ha muerto, ¿no? Él dice, nosotros lo hemos matado, pero en realidad Nietzsche lo quería matar particularmente. Esta lucha de Nietzsche contra Dios es en realidad, como lo digo en el programa, una lucha contra sí mismo. Y aquí, para cerrar este círculo, ya en estos últimos 5 minutos del programa, Lito, ya se ve, ¿no? Cómo partimos con Platón, esta concepción del ser humano como un alma, después el desarrollo de los filósofos y teólogos cristianos, tanto Agustín de Hipona como Santo Tomás de Aquino, y llegamos a Nietzsche con ya el ser humano negando a Dios, porque el ser humano puede ser un superhombre, un Übermensch. ¿Qué podemos hablar entonces de esta transición de un ser trascendental hacia este ser que es básicamente un ser que determina su propia vida, su propia existencia, su propia moral? ¿Qué tienes que decirnos de Nietzsche? ¿Está sobrevaluado, subvaluado o qué? Bueno, eh, sobre todo en Europa se le considera a Nietzsche como piedra fundante. De Nietzsche vendría a ser una suerte de padre del nihilismo. Es Así decir, es. esta actitud vital o poco vital de pensar pues que la vida es una suerte de tragedia y que nuestros destinos están irremediablemente condenados a lo que nos toque. Ahora, es verdad que Nietzsche era un anticristiano, pero era un anticristiano, más que todo era un antiluterano, porque él provenía de una familia Efectivamente. estrictamente luterana. Eso Y lo la marcó crítica mucho. que hace Nietzsche es a un luteranismo muy riguroso, o rigorista sería la palabra, y es por eso que Nietzsche, en su lucha de sacarse esa suerte de cristianismo tan, pero tan duro, cuadriculado, es que quiere liberarse y alcanzar una, la libertad humana más esencial. Ahora, muchos nos preguntamos qué hubiese pasado si de repente Nietzsche hubiese conocido el cristianismo católico, a diferencia del luterano. No sabemos qué hubiese pasado. Porque Ujú. si leemos bien las obras de Nietzsche, y las obras de Nietzsche, Nietzsche escribe muy bien. Es, es un buen escritor, o sea, uno puede leer de un Ujú. solo tirón los libros de Nietzsche, a diferencia de Claro. Hegel, que es durísimo. Hegel, Kant, Hegel, Heidegger, Hegel y Heidegger, pero especialmente durísimo, Hegel. durísimo. Ujú, Pero ujú. a Nietzsche se puede leer. Y Nietzsche, él habla de matar a Dios, pero no precisamente a Dios. Él lo que quiere matar es a ese Dios que le han enseñado. Por eso es que cuando él toma el personaje de Dios ha muerto en la voz del loco, hay que prestar atención porque si tú lees la obra, así habló Zaratustra, el loco primero entra a una iglesia y pregunta a los que están rezando en una iglesia luterana, ¿dónde está Dios? Y todos se miran. Luego va eh, a la calle y pregunta, ¿dónde está Dios? Y tampoco lo encuentra. Entonces es ahí donde se da cuenta el loco que Dios está muerto, pero Nietzsche en boca del loco dice, Dios está muerto porque nosotros lo hemos matado, porque nosotros lo hemos matado. Lo han matado la gente que lo ignora y que prefiere vivir su vida por su cuenta, pero también lo han matado los cristianos luteranos con su vida rigorista, con su vida que excesivamente normativa, que no da paso a esa libertad humana. Y bueno, Nietzsche se libera con todo, pero también hay que leer la biografía de Nietzsche. Recuerden que Nietzsche empieza a sufrir de esquizofrenia, y empieza a sufrir de males mentales y termina loco. Y es quizás esa la deriva que lleva a escribir lo que escribe, eh, bueno, y nos Ujú, deja como legado ese nihilismo, que es una visión trágica ujú, de la vida, sin la vitalidad y la esperanza que el cristianismo verdadero nos deja. ujú. Bueno, Aldito, muy interesante. Mira, se nos ha ido la hora, casi, pero no, ya no llegamos a Wittgenstein. Vean el programa de Wittgenstein. Básicamente, Wittgenstein es uno de los fundadores de la filosofía del lenguaje, así que él va a rescatar el lenguaje como un instrumento para, ¿no? Para explicar, para describir y para conocer la realidad.
Pero bueno, ya lo vamos a dejar a Wittgenstein ahí. Aldito, muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativo. La gente puede complementar lo que hemos hablado ahora con los filósofos que hemos visto. Gracias por esta participación. Espero que no sea la última vez. Y bueno, unas palabras ya de cierre en los últimos 20 segundos que nos quedan. Nada, muchísimas gracias, Miklos. Valoro este esfuerzo que haces y que hace la gente de Betel por culturizar a las personas y a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues ahora puedes ir a tantas buenas bibliotecas y librerías que hay y al mismo Internet y empieza a investigar, empieza a Ujú. desarrollar tu pensamiento crítico y preguntarle a las personas a cuáles le tienes más confianza para que puedas seguir indagando más sobre estas historias de las ideas tan bonitas que nos ayudan a entender el mundo. Muchas gracias Así nuevamente. es. Gracias a ti, Aldo, y como tú bien dices, gracias a Betel, ¿no? Por atreverse a difundir contenidos educativos, culturales, que no son los típicos, ¿no? De la oferta televisiva y radial en el Perú, pero esto creo que es una apuesta importante, un esfuerzo importante y hay gente que lo aprecia. Así que gracias, Betel, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima, un fuerte abrazo.